Una virtud tan heroica y tan sólida la elevó rápidamente a la perfección, y a pesar de ello creía que no había hecho nada, a no ser que se obligara con voto expreso a ejecutar siempre lo que juzgase ser lo más perfecto. Hay pocas personas capaces de ejecutar semejante proyecto. Ni ha habido nadie, excepto Santa Teresa y otros pocos, que sepamos de una virtud tan generosa. Pero una cosa así, que tendría grandes consecuencias, merecería la pena pensarlo muy despacio. Al final hizo el voto, mas no sin haberlo cumplido primero durante muchos años, para lo que pidió permiso y licencia su director y su superiora, que conocía perfectamente su interior. Se lo permitieron. Fue en la vigilia de la fiesta de Todos los Santos cuando hizo este voto, que puede decirse que fue el efecto y la causa de una prodigiosa santidad. Podemos juzgarlo leyendo el proyecto de este voto, que después de su muerte se encontró escrito de su propia mano en los términos siguientes. Proyecto de un voto que me sentía movida durante mucho tiempo a hacer a Dios, si bien no me obligué a él hasta tener el dictamen de mi director y la licencia de mi superiora, los cuales, después de haberlo examinado, me le permitieron hacer con la condición de que cuando me ocasionase alguna turbación o escrúpulo, mi superiora me descargará de él y quiere que cese la obligación sobre los puntos que me causen pena y congoja. Este voto lo hago solo a fin de unirme más estrechamente con el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y para empeñarme indispensablemente en todo aquello que me dé a entender que quiere de mí. Mas, yo siento en mí tanta inconstancia y desconocimiento que no me atrevería a hacer promesa alguna sino apoyarme en la bondad, la misericordia y la caridad de este amable corazón de mi dulce Jesús, por cuyo amor hago este voto, sin que yo pretenda por él hacerme más como forzada y obligada, sino más fiel a mi soberano Maestro. Este divino Salvador me infunde la esperanza de que me dará por sí mismo todos los socorros necesarios para practicar el cumplimiento perfecto de este voto. Yo no busco nada más que mostrar a Dios un amor ardiente y más puro, crucificando mi carne y mis sentidos por Él. Este Dios de bondad me haga la gracia. Voto hecho, la vigilia de la festividad de Todos los Santos para consagrarme, inmolarme y unirme más estrecha y perfectamente al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. 1. Primeramente, oh mi único amor, procuraré someterte todo aquello que hay en mí, haciendo siempre lo que juzgue más perfecto y más agradable a tu Sagrado Corazón. Y prometo no omitir nada de cuanto me fuere posible, ni rehusar ocasión alguna que se me ofreciere de hacer o sufrir, con el fin de hacer que seas conocido, amado, honrado y glorificado. 2. No dejaré ni omitiré ninguno de mis ejercicios, ni la observancia de alguna de mis reglas, si no es por la caridad o por una verdadera necesidad, o por la obediencia a la cual sujeto todas mis promesas. 3. Procuraré gozarme siempre en ver los otros elevados, amados y estimados, juzgando que esto les es debido a ellos y no a mí, que debo ser aniquilada en el Sagrado Corazón de mi Señor Jesucristo. Pondré toda mi gloria en llevar mi cruz y vivir pobre, desconocida y despreciada, deseando que jamás se piense en mí, a no ser para ser humillada e impugnada, dando igual la repugnancia que la naturaleza orgullosa pueda sentir en esto. 4. Quiero sufrir en silencio y sin quejar cualquier trato que me den. No evitaré ninguna ocasión de padecer, ya sea dolores del cuerpo u aflicciones del alma, humillaciones, desprecios, contradicciones. 5. No buscaré ni me procuraré otro placer,
gusto o consuelo que aquel de no tener ninguno en esta vida, y cuando la providencia me presente alguno que no pueda evitar, procuraré entonces renunciar interiormente a todo sentimiento de gusto, sin atender. Así me da satisfacción a no aplicarme únicamente a amar a mi soberano Maestro, no buscando en todas las cosas y en todas las ocasiones, sino hacer su beneplácito. 6. No buscaré ningún género de alivio, sino precisamente aquellos que me vea obligada a buscar por pura necesidad, y los usaré siempre según mi regla, lo que me liberará de la pena continua que tengo de lisonjear mi cuerpo y hacer demasiado caso a este cruel enemigo. 7. Dejaré a mi superiora la entera libertad de disponer de mí como mejor le parezca, aceptando humilde e indiferentemente las ocupaciones que me encomienden por obediencia, mostrando al mismo tiempo más gusto en todo lo que tenga mayor repugnancia. 8. Me abandono totalmente al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que me consuele o me aflija, lo que más le agrade, sin querer en adelante meterme, por decirlo así, en mis mismas cosas, contentándome con estar siempre adherida a sus santas disposiciones, considerándome una víctima suya, que debe estar siempre en continuo ejercicio de inmolación y sacrificio, según su divino querer, no atendiendo más que amarle y agradarle, obrando y sufriendo en silencio. 9. No me meteré jamás a tratar de las faltas de otros, y cuando esté obligada a hacerlo, lo haré en la caridad del Sagrado Corazón de mi Señor Jesucristo, pensando si yo llevaría a bien que me tratasen a mí de ese modo. Y cuando vea cometer alguna falta a alguien, ofreceré al Padre Eterno una virtud del Sagrado Corazón de Jesús, opuesta a aquella falta, para repararla de algún modo. 10. Consideraré como mis mejores amigos a todos los que me aflijan o hablen mal de mí, y me aplicaré enteramente a servirles y a hacerles todo el bien que pueda. 11. Procuraré no hablar de mí, o hablar muy poco, y jamás para alabarme o justificarme. 12. No pretenderé la amistad de criaturas algunas, sino cuando el Sagrado Corazón de Jesús me incitare a ello, a fin de llevarla a su amor. 13. Me aplicaré continuamente a someter en todo mi voluntad a la de mi soberano Señor. 14. No me detendré voluntariamente en ningún pensamiento, no solo malo, ni siquiera inútil. 15. Me veré a mí misma como una pobre esclava en la casa de Dios, que debe estar sujeta a todos los de la casa, recibiendo como limosna lo que me debe, persuadida de que ha sido demasiado lo que se ha hecho y se hace conmigo. 16. No haré nada ni dejaré de hacer nada en lo que se me sea posible, por respetos humanos o por complacer a los demás, y como le he pedido a nuestro Señor que no me permita que se descubra ninguna de estas gracias extraordinarias, sino solo aquello que pueda ocasionarme desprecios, confusión o humillaciones delante de las criaturas, miraré también como gran dicha cuando todo lo que digan o hagan se desprecie, censure e inflame, procurando solo hacer y sufrir por el amor y en honor al Sagrado Corazón de Jesús. 17. Andaré con cuidado de no decir ni hacer nada, sino para buscar alguna gloria a Dios, para edificar al prójimo y para hacer crecer en virtud, siendo fiel y constante en practicar todo aquel bien que mi divino Maestro me hace conocer que quiere de mí, no cometiendo falta alguna voluntaria, por lo menos no dejando pasar alguna sin vengarla contra mí misma con algunas penitencias. 18.
Estaré en vela para conceder a la naturaleza solo lo preciso, aquello que no puedo legítimamente negarle sin hacerme singular, lo que deseo evitar sobre todo. En fin, quiero vivir sin voluntad propia y decir a todo acontecimiento fiat voluntas tua. Considerando el número de votos tan grande que iba a ofrecer, me asaltó un gran temor de faltar en alguna cosa. No hubiera tenido ánimo para empeñarme a tanto si no me hubiera asegurado y fortalecido estas palabras, que me fueron dichas en el fondo de mi alma. ¿Qué tienes que temer? Pues yo he respondido por ti y he salido como tu fiador. La unidad de mi amor te servirá de atención a la multiplicidad de todas esas cosas, y ten por seguro que este mismo amor te hará reparar todas las pequeñas faltas que puedas cometer contra este voto, obligándote a que las borres con las mortificaciones y austeridades. Estas palabras me dieron tanta confianza y seguridad que bastaron para, no obstante mi fragilidad, quitarme todo el temor, poniendo toda mi confianza a aquel que todo lo puede y de quien yo lo espero todo, no esperando nada de mí. Al leer esto, podemos ver lo que puede hacer la gracia en un alma generosa y fiel, y en un corazón abrazado de amor a Jesucristo. Unas obligaciones tan grandes que llegan hasta las menores acciones y los más mínimos pensamientos. Parecen muy arduas y difíciles. En efecto lo serían si quien se las inspiró no le hubieran mostrado alguna vez un medio seguro y fácil de llevarlas a cabo sin escrúpulos, sin turbar la paz del corazón. El puro y perfecto amor a Jesucristo. Por grandes que sean las obligaciones de tu voto, le dijo el Señor, de atender en casi todo momento tantas cosas, has de saber que tú satisfarás todo amándome sin reservas y sin interrupción. No pienses ni te apliques propiamente a otra cosa que amarme perfectamente. No atiendas más que amarme y por consiguiente a darme gusto en toda ocasión. Que mi amor sea el objeto y el fin de todos tus pensamientos, de todas tus acciones y deseos. No respires más que por amor y no te apliques a amarme, sino para amarme siempre más. Y yo te aseguro que sin serte penoso, tú harás aún más que lo que me has prometido por tu voto. Este es el sentido de aquellas palabras. La unidad de mi amor te servirá de atención en la multiplicidad de todas esas cosas. Por lo general, la vida de alguien normal permanece oculta y la providencia no se digna a ponerlo a prueba, pero no sucede lo mismo con alguien sublime, que prefiere esconderse. Sin embargo, es preciso que brille. Dios, que le había destinado a una santidad muy alta, quiso también que su virtud fuese semejante a la de todos los santos, es decir, acompañada de humillaciones, de desprecios y de trabajos. Y a pesar de desear vivir en el olvido y pasar una vida escondida, su virtud hizo que se notara demasiado como para pasar desconocida. Y pronto se dejó ver hacia afuera. Su reputación se extendió muy lejos, en todas partes. La consideraban santa y la providencia permitió que esta alta estima en la que la tenían muchos diera ocasión a que otros la ayudaran a ejercitar su paciencia. No es nuestro propósito relatar sus acciones. Quienes escriban más tarde sobre su vida hallarán mucho material para enriquecer su historia. Admirarán su paciencia heroica y el modo en que la providencia permitió durante tanto tiempo numerosas humillaciones. Cierta persona importante había oído que algunos no tenían en mucha estima a esta santa religiosa. Se creyó esa infamia y pensó que tenía el deber de desengañar a los que la tenían como santa. Hizo todo lo posible para desacreditarla. La acusó de hipócrita, la llamó visionaria, encaprichada de una santidad
quimeria que le asustaba engañarse a sí misma y que pretendía engañar a los demás con su santidad simulada, llena de hazañerías e ilusiones. Las opiniones de una persona tan importante se divulgaron mucho e impresionaron notablemente, poniendo a muchos en contra de esta santa. Su temor, entonces, de estas efectivamente engañadas, la hizo padecer increíbles congojas. Cito: me siento muy afligida, pero lo más terrible es verme como juguete del demonio. No veo nada en mí que no sea digno de castigo, pues no solamente he sido una infeliz al engañarme a mí misma, sino que he podido engañar a otros por hipocresía. Y aunque creo que nunca he tenido tales pensamientos, no debo dudarlo después del juicio que se me ha hecho sobre mí, este gran siervo de Dios, N. Ahora tengo motivos para bendecir 1000 veces al Señor, que me lo ha enviado para desengañar a aquellos que concibieron en mí alguna estima. Qué gran obligación tendré durante toda mi vida a este gran siervo de Dios por haberme hecho un beneficio tan importante como es hacerme conocer a mí misma y hacer conocer a los otros lo que soy. Puedo asegurar que no hay nada que me dé mayor consuelo que saber que se le han desengañado. Yo podré satisfacer la justicia de Dios y vivir en un eterno olvido. Este pensamiento me llena de una suave complacencia y endulza en un momento todo cuanto puedo sufrir. Fin de la cita. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aquello para lo que Dios la había escogido, le ocasionó una gran persecución, más dolorosa al provenir de los mismos que habían ser los primeros en aprobarla. Apenas llegó a formar en sus labios las palabras devoción al Sagrado Corazón de Jesús, se la trató de visionaria y sin esperar a escucharla, le mandaron no hablar de esta devoción hasta que el mismo Dios, Señor de los corazones, mudó el corazón de aquellos mismos que le habían puesto tantas dificultades. Así llegó a tener el consuelo de ver 2 o 3 años antes de su muerte cómo se aprobaba esta devoción y se predicaba y se establecía casi en todas partes. El Señor reunió en su persona todas las gracias extraordinarias que había dado en siglos pasados y en sus siervos más queridos. Tuvo la dicha de conversar con familiaridad muchas veces con Jesucristo, como Santa Matilde y Santa Gertrudis. El Hijo de Dios le dio su corazón, como se lo había dado a Santa Catalina de Siena, habiendo tomado el suyo para purificarlo y abrazarlo en su puro amor. Como hizo con esta gran santa, también le dio como a Santa Teresa una prueba patente de esta gracia tan extraordinaria, un dolor agudísimo en el costado que no pudo aliviar ningún remedio humano y que la acompañó hasta la sepultura. Y en medio de tales favores, el más grande y admirable es la baja estima que siempre tuvo de sí misma. Se consideraba una hipócrita, diciendo que había engañado a todo el mundo y que quizá también ella misma estaba engañada. No solo decía que no merecía vivir entre tantas santas vírgenes, sino que se portaba de tal manera que daba a entender que eso era lo que pensaba realmente. Esto fue lo que pensó siempre de sí misma, y con esos mismos pensamientos murió. A causa de su profunda humildad, no nos habríamos enterado de sus gracias extraordinarias si no hubiera sido por su director espiritual, con quien tuvo una especial confianza, a quien consultó frecuentemente sobre su vida interior, que le obligó a escribir lisa y sencillamente los recibidos de Dios. Sentía una gran repugnancia a obedecer y retrasó durante largo tiempo lo que se le había mandado, hasta que Dios le hizo conocer que debía obedecer y su superiora se lo ordenó. El mejor modo de entender las grandes gracias con las que le honró el cielo consiste en conocer lo que se refiere a la devoción al Sagrado Corazón de Jesucristo, para cuyo establecimiento recibió todos estos favores, su precaución para pasar oculta a pesar de su obediencia,
Es una prueba evidente de la sinceridad de sus sentimientos, y así no se han conocido aún públicamente más que alguna parte de las maravillas que Dios obró en ella. La lección que nos da nos puede servir de mucho. Esto es lo que escribió. Cito: Reverendo Padre, desde mis primeros años he tenido un ardiente deseo de vivir pobre, desconocida, olvidada y despreciada. Querría no escribir nada ni dejarme ver en el locutorio si la obediencia, que para mí es una ley inviolable, no me hubiese ordenado lo contrario. No dejándome en esto satisfacer mi inclinación, pero al menos me consuela, que tendré la dicha de obedecer al escribirle. Le aseguro que mi divino Maestro me conduce por un camino enteramente opuesto a mi inclinación. Tengo una especial aversión a todos los empleos honoríficos de mi orden, y a pesar de todo, es preciso que me sacrifique intensamente. No logré ningún descanso hasta que me obligue, por voto expreso, a obedecer ciegamente en todo, sin dar jamás a entender mi extrema repugnancia en lo que me fuere posible. De todas maneras, no dejaré de sentir una pena mayor que antes y abrace esta cruz como las otras con las que mi divino Salvador se ha servido en honrarme. Y le aseguro que si me hallara un solo momento sin padecer, temería que me había ya olvidado y abandonado. Usted me manda que hable confiadamente. Ay, no está en mi poder hacerlo de ese modo, sino como le agrada a mi soberano Señor, porque si conociera lo imposible que es para mí decir más de lo que Él quiere, me aconsejaría guardar silencio antes que pensar en hacerle la menor resistencia. Pero hablando sinceramente, temo mucho engañarme a mí misma y engañar a todos los que me albergan pensamientos demasiado favorables hacia mi persona, bien distantes de lo que soy en realidad. No sea usted de esos, y después de haber examinado en la presencia de Dios lo que voy a decir, bajo secreto inolvidable, deseo que me declare si estoy en el error, porque aunque me han dado mucha seguridad en este tema, no puedo librarme del temor de estar engañada. Durante muchos años no tuve otro director que a mi soberano Maestro. Desde que comencé a conocerle, cobró un imperio tan absoluto sobre mi voluntad que me obligaba a obedecerle en todo sin poder, por decirlo así, defenderme. Me reprendía él mismo mis defectos, por pequeños que parecieran, con una dulce severidad. Concebí desde entonces un gran horror al pecado y me retiraba a llorar y a algún lugar apartado cuando creía haber cometido la menor culpa. Mi maestro me enseñó a hacer oración mental, aún antes de haber oído hablar de ella. Todo mi placer era pasar horas enteras de rodilla delante del Santísimo Sacramento, y desde entonces suspiraba por una soledad en la que vivir pobre, despreciada y desconocida, y no dudé desde que entré en la orden de haber encontrado aquel lugar de retiro por el cual habría suspirado tanto tiempo. Mi amable Salvador derramó en aquel tiempo sus mayores gracias con tantas profusiones que me costaba tanto contener el júbilo y las delicias que sentía en el fondo de mi corazón. Este júbilo, no obstante, se me turbó durante algún tiempo a causa del temor de que estos favores pudieran llevarme, sin darme cuenta, a querer dispensarme de las obligaciones de mi estado, aunque fueran las menores. Este temor se disipó rápidamente por la promesa que me hizo el Señor. Él ajustaría sus gracias al espíritu de mi regla y de la obediencia a mis superioras, y no habría ninguna contradicción. No gocé durante mucho tiempo de esa dulce paz. Dios permitió que muchas personas creyesen que estaba engañada por el espíritu que me conducía. Me mandaron que me resistiera a todas sus inspiraciones y me prohibieron seguir en adelante sus impulsos. Me esforcé todo lo posible en obedecer, creyendo ciertamente que estaba engañada, pero todos mis esfuerzos fueron inútiles. En aquel momento
pensaba que Dios me había abandonado y que era una más del número de las almas reprobas, que llegué a persuadir de que no era el Espíritu de Dios quien me conducía, y experimentaba, a pesar de todo, que por vigoroso que fuera mi esfuerzo, me era imposible resistirme. Estuve en este estado más riguroso de lo que se puede imaginar, hasta que mi soberano maestro me envió al padre de la Colombier y me dio a entender que era uno de sus siervos más fieles y uno de sus amigos más queridos. Este santo director hizo que se calmara todas mis congojas, asegurándome que era el Espíritu de Dios el que me conducía, y me mandó ir sin miedo por los caminos por donde me llevaba. Entré entonces en una gran tranquilidad de corazón y en una dulce paz que mi amable Salvador me ha conservado hasta ahora, en medio de cruces, humillaciones y trabajos, con los que nunca ha cesado de honrar a esta su indigna esclava, en los que puedo solamente hallar mi consolación, mi placer y mi reposo.